Buenos días, estimados estudiantes. Estamos en un tercer video sobre la temática de nuestra clase de literatura hondureña. Muy bien. Anteriormente, recuerdan ustedes que nos habíamos quedado en esta lámina sobre una pregunta bastante importante que hay que hacer sobre literatura hondureña. ¿Qué pregunta es una pregunta, es un problema? Es la pregunta de un problema, mejor dicho. Entonces, ¿qué es lo que nosotros, pues, estamos buscando? Muy bien. ¿Existe o no existe la literatura hondureña? Ustedes pueden ver acá, en esta diapositiva, esta pregunta. Es importante que nosotros nos realicemos, nos la hagamos. ¿Existe o no existe una identidad literaria en Honduras? En Centroamérica, podemos decir, ¿existe? Muy bien, entonces nosotros con el transcurso de la clase nos vamos a dar cuenta si en realidad existe o no existe una literatura hondureña, si existe o no existe la literatura en Centroamérica, en Honduras. Bien, ustedes pues ya todos conocemos la civilización maya. Sabemos que la civilización maya pues se remonta a este momento precolombino y que también la literatura debe remontarse a este momento precolombino. En la diapositiva anterior, Eleodoro Valle nos habla y hace alusión de que es aquí, en este momento precolombino, es decir, en el momento de los mayas, en que para él existió un verdadero clima de cultura. En este momento, para él existió un verdadero clima de arte, un verdadero clima de literatura, un verdadero clima de cultura. Pues vamos a este momento. Ustedes saben que Copán era era la metrópoli por excelencia de la civilización maya. Civilización que todos sabemos que es ampliamente politeísta, que sobresale en las ciencias, por supuesto, en las artes, la cultura, la escritura. Bueno, sabemos que también Copán desaparece porque sí, desapareció y sus ciudades quedan en el abandono hasta que en 1576 el señor Diego de Palacios las descubre e informa al rey de lo que él encontró. Informa su hallazgo por medio de cartas de relación. Estimados estudiantes, ¿qué son cartas de relación? Muy bien, cartas de relación son las epístolas o las cartas o las, podríamos decir, las cartas con las que se informaba al rey de España sobre todo lo sucedido aquí en América. ¿Quiénes informaban al rey de España sobre todo lo sucedido en América? Los encargados, los religiosos, los frailes, los conquistadores, los descubridores, los virreyes. Todo el mundo informaba por medio de cartas oficiales, que eran cartas de relación. Y más adelante, pues vamos a hablar sobre cartas de relación también. Pero eso era la correspondencia que mantenían los españoles con el rey de España sobre la situación en América. Pero bien, vamos a que la civilización maya ya tenía pues un sistema de escritura y literaturas propias, literaturas estos solamente eran uno más de sus grandes adelantos, porque sabemos que aparte de la escritura ellos tenían mucho más adelantos. Si se fijan ustedes aquí en la diapositiva 29, ellos utilizaban una especie de libros fabricados con corteza de árboles algunas veces, con piel de animales otras veces, llamados por los descubridores códices. O sea, los descubridores les pusieron códices a esta especie de libros, y ustedes lo pueden ver aquí en la pantalla,
¿Qué era lo que se registraba en estos libros? La expresión del pueblo, las costumbres, las creencias, las tradiciones. Además, recordemos que también tenían sus pinturas, también tenían sus glifos en las estelas mayas, la literatura oral, por supuesto, también era una forma de literatura porque su tradición era también eminentemente oral, aparte de que ellos todo lo, lo, lo dejaban escrito en estos libros. También tenían una tradición oral. Entonces, todo esto de lo que les voy hablando, las pinturas, los glifos en las estelas, la literatura oral, los códices, los libros de los mayas, ya estos son las primeras apariciones de la literatura precolombina. Ya son las primeras apariciones de la literatura en nuestra región. Asimismo, vemos que aparecen otra serie de libros que son un emblema, como por ejemplo, si se fijan ustedes, aquí tenemos los códices, ambos códices ustedes los van a poder leer con calma, que son códices mayas, pero como les decía anteriormente, hay otra serie de libros importantes, como por ejemplo el Popol Vuh, ustedes lo pueden ver, el Rabin al-Achí, ustedes lo pueden ver aquí también. Fíjense ustedes que el Popol Vuh es un libro bastante interesante porque trata sobre la creación del hombre. Espero que algunos de ustedes ya hayan tenido la oportunidad de leer este libro. Trata sobre la creación del hombre. Este libro data del siglo XVIII más o menos en que fue descubierto. Se dice que fue escrito por un indígena en lengua quiché y más tarde transcrito al español, pero fue básicamente descubierto en el siglo XVIII. Fíjense ustedes aquí en el Rabin al-Achí, por ejemplo, que es otro libro también, otro libro importante de la literatura precolombina. Rabin al-Achí dice, o Danza del Tún, es un teatro de máscaras. Es importante porque también los mayas hacían teatro. Entonces este viene a ser, las civilizaciones antiguas hacían teatro. Entonces este viene a ser un teatro de máscaras, por decirlo así. Trata sobre las disputas de dos príncipes de dos casas reales y aparece más o menos hacia 1600. También es un libro anónimo. Si se fijan ustedes, también tenemos el huehuense. Vean ustedes acá el huehuense, que es otro drama, es otro drama, es un baile también de máscaras, es también teatro, es el precursor del teatro. Entonces, fíjense ustedes acá, que también es un baile. El huehuense Jóvenes data más o menos del siglo XVI, también es un libro anónimo, es un baile de máscaras, como hemos dicho, es un drama sobre un indígena que se burla de las autoridades españolas. Esta obra eh, es como la obra fundacional del teatro centroamericano, el huehuense. Muy bien. Vean ustedes que aquí tenemos la crónica o carta de relación y decíamos que nos referíamos a la correspondencia que mantenían los descubridores o los conquistadores o los frailes que informaban al rey sobre todo lo que estaba sucediendo en América. Ustedes pueden leer con calma la definición. Vean que también tenemos a otro representante de las crónicas o de las cartas de relación. Hubo un libro que se llamó Brevísima Relación de la Destrucción de las Indias, escrito por Fray Bartolomé de las Casas. Entonces, Fray Bartolomé de las Casas también cuenta al rey todos los desastres que se hacía aquí en América con los indios. Entonces, después de este libro, 50 años después, se fundan las nuevas leyes de Indias que servían para
proteger la vida de los indios. En esta diapositiva que podemos ver acá, pues encontramos también que la provincia hondureña, que es básicamente una de las más atrasadas, como decíamos, el virreinato de Guatemala, pues en efecto, era el más pobre que existíamos si nosotros lo comparamos, por ejemplo, con los virreinatos de México y Perú. Sin embargo, hubo cierto crecimiento en el momento en que se instauró en Gracias la audiencia de los confines. Se instaura en Gracias, pero tiempo después la audiencia de los confines se va hacia Ciudad de Guatemala, lo que nos deja todavía un poco más en detrimento la situación cultural y económica y social y política incluso en el área de Honduras al momento de que la audiencia se va para Guatemala. Este era un tribunal básicamente que tenía la finalidad de solventar asuntos de los indios, asuntos jurídicos de los indios. Pero la región sigue, pues, a pesar de esto, sigue, a pesar de que haya una audiencia, de que Guatemala es un virreinato, la región sigue siendo, eh, a pesar de que hay minas, a pesar de que hay plata, sigue siendo una región abandonada y olvidada. Y es una lástima porque si lo comparamos, por ejemplo, con el virreinato de México, por ejemplo, o con el virreinato de Perú, entonces vamos a ver que allá pues había más cultura, había más ciencia, no era tan olvidado, pero por supuesto eran regiones que dejaban muchas riquezas a la corona española. Esta diapositiva que vemos acá, pues es una cita de, de Rafael Eliodoro Valle. Bien, en este momento, ¿por qué hacemos referencia a la situación política, económica, social y cultural de Centroamérica en este momento? ¿Por qué la comparamos, por ejemplo, con el virreinato de Perú o con el virreinato de México? Por supuesto, por algo sencillo, porque prácticamente en nuestra región no había literatura. Al no ser una región tan avanzada, no existía la literatura. No llegaban libros o no se escribían obras, como por ejemplo en México, como por ejemplo en Perú u otros virreinatos. Vean, generalmente la literatura en este momento y en este contexto histórico en América Central se reducía prácticamente a las obras escritas por religiosos, como por ejemplo Joselino Fábregas, Juan Carlos Herón, Fray Ugarte, Fray Francisco de Santelices. Eran bastante, y era bastante curioso porque a pesar de que solamente recibíamos literatura religiosa, paralelo a ello había toda una tradición oral, había toda una tradición de conocimiento entre el pueblo, o sea, cuentos, leyendas, había literatura popular. Y esta literatura popular, estos cuentos, estas leyendas, conocimientos, tradición oral, se iba dejando de boca en boca, de generación en generación. Entonces es importante entender que a pesar de que no teníamos tanta literatura escrita, pero sí teníamos literatura oral. O sea, esa literatura que no se escribía, sino que andaba de boca en boca. Muy bien, llegamos hasta aquí en este video porque estamos viendo el contexto de cómo era la literatura precolombina y cuál era la situación de América en el momento de la colonia, en el momento de los virreinatos, cómo era la situación de Centroamérica, qué tipo de literatura había. Pero ya tenemos un antecedente importante. El primer antecedente importante es que tenemos una literatura precolombina y hemos hablado de Rabinalachi, hemos hablado el Popol Vuh, hemos hablado del Huehuense, hemos hablado
de los libros de los mayas, que actualmente se les llama códices y que hay muy pocos porque los españoles y los conquistadores se encargaron de quemar toda esta riqueza. Lamentablemente, sin embargo, pues así es. Entonces, tenemos este antecedente importante, pero también tenemos el antecedente importante de la literatura durante la colonia, la literatura colonial. Esta literatura colonial prácticamente solo era literatura religiosa, escrita por sacerdotes. Y aún así era muy poca la literatura que llegaba a Honduras, perdón, al Virreinato de Guatemala, en comparación con la literatura, las grandes obras que llegaban, por ejemplo, a México, como hemos dicho, o por ejemplo a Perú. Entonces quiero que quedemos en este contexto. Este video era para aclarar este contexto y que ya pronto, después de esto, pasamos al neoclasicismo o periodo de la independencia. Para esto vamos a estar organizando otro video, jóvenes, que se lo voy a estar enviando. Entonces, muchas gracias por su atención. Espero vean y analicen el video, ya que pronto nos acercamos a exámenes. Y pues, gracias y seguimos por este mismo canal.